Muy buenos días. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El suscrito, Ismael Pérez Pavía, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y en su representación solicito se dispense la lectura parcial de la presente iniciativa, informando que se publicó en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria. Continúe, diputado. Gracias, diputada presidenta. El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presente. El suscrito, diputado Ismael Pérez Pavía, diputado local de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con las facultades conferidas por el artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción 3 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la fracción 1 del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como los artículos 76 y 77 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo de Chihuahua, comparezco ante esta soberanía con el fin de someter la presente iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, Código Fiscal de la Federación y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Exposición de motivos. Si una persona sufre una negligencia médica y acude al IMSS a solicitar información, la institución puede tardar sin mayor problema hasta 3 meses en responder. Si un derechohabiente solicita información al Infonavit, la dependencia federal puede durar hasta 90 días en completo silencio y no habrá responsabilidad alguna. En un país que se presuma democrático, es un absurdo que una autoridad pueda durar meses sin dar respuesta a una solicitud o a un recurso administrativo. El silencio administrativo, por desgracia, es una práctica usual de las personas que detentan el poder. Esto sin importar la vida de menores de edad y que éstas se pongan en riesgo solo por el plazo excesivo que la ley federal otorga para rendir una respuesta oficial. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, artículo 8, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política, solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esta base constitucional otorga senda complacencia a las autoridades federales, ya que no habilita expedientes con la que un ciudadano podría sentirse satisfecho ante cualquier solicitud de la administración pública. En el derecho mexicano, el silencio administrativo trae como consecuencia que se actualice la figura de resolución negativa ficta, es decir, que en caso de que la administración no otorgue, como se ha explicado, una respuesta expresa a una demanda y o solicitud, esta será considerada como contestación en sentido negativo. Esto permite que el ciudadano pueda tener abierta la vía para impugnar dicha resolución negativa en un procedimiento contencioso administrativo.
La negativa ficta se encuentra regulada por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que norma su vigencia. Es decir, la ley otorga un margen de gracia para que las autoridades contesten o resuelvan las peticiones de los ciudadanos y, al agotarse dicho plazo, sin que se haya dado respuesta, el mencionado artículo 17 considera que se ha actualizado la figura de negativa ficta en detrimento del peticionario, orillándolo a ejercer un control de legalidad por el que se impugne la inacción procesal. El Código Fiscal de la Federación también establece un término de 3 meses para que se configure la negativa ficta. El artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán de ser resueltas en un plazo de 3 meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien esperar a que ésta se dicte. El plazo para resolver las consultas a que se hace referencia en el artículo 34A será de 8 meses. Otro ejemplo similar es la fracción 15ª del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo por el transcurso del plazo que señala el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de 3 meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha esquematizado los elementos necesarios para que la existencia de la negativa ficta: a. La existencia de una petición o instancia que el gobierno haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente. B. El silencio de la autoridad para dar respuesta a la petición o instancia planteada por el particular. C. El transcurso de 60 días hábiles sin que la autoridad notifique al gobernado la constitución de la petición o instancia, salvo que la ley especial señale otro plazo. Una vez que se acreditan esos elementos, la vía idónea es el juicio contencioso administrativo federal o estatal, según sea el caso. La Corte ha señalado los alcances y fines de la demanda de negativa ficta derivada del derecho de petición. ¿Listo? Época. 10ª época, registro 2015-181, instancia, tribunales colegiados del circuito, tipo de tesis, jurisprudencia, fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 46, septiembre del 2017, tomo 3, materias común tesis, 16º, primero A, J38, 10ª página 1738, derecho de petición. El efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó su violación no puede quedar en la simple exigencia de una respuesta, sino que requiere que ésta sea congruente, completa,
rápida y sobre todo fundada y motivada. Legislación vigente a partir del 3 de abril del 2013. El texto constitucional estipula que a toda petición de recaer un acuerdo escrito de la autoridad, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Sostengo que la expresión breve término que alude el texto constitucional, aun cuando garantiza que se active la administración gubernamental a favor de los interesados, también resulta ambigua al no establecerse con seguridad jurídica a favor de los gobernados, ya que lejos de interpretarse en su más recto sentido la celeridad e inmediatez, conduce a una imprecisión y una innegable discrecionalidad por parte de los servidores públicos encargados de su cumplimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales del Poder Judicial de la Federación no han sentado criterio jurisprudencial que fije claramente un término o lapso temporal en el que se debe de dar respuesta al derecho de petición, lo cual ha provocado que las diferentes esferas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados se fijen términos no homologados y a veces arbitrarios, lo que a su vez introduce una indiscutible incertidumbre sobre la forma y términos en que deben de ser evaluados y evacuados los asuntos públicos. Cuando el particular ejerce el derecho de petición, acude a la autoridad de buena fe, con la confianza en la justicia administrativa conferida por las mismas normas mexicanas existentes. La facultad que tiene la autoridad de no dar respuesta oportuna a peticiones realizadas por particulares consultando sobre temas específicos, es decir, aprovechada por la autoridad para actuar con total desdén. Por eso se sugieren dos alternativas para acabar con este escenario desigual para el ciudadano. En la actualidad, la Administración Pública Federal tiene a su alcance los recursos necesarios y suficientes para emitir respuestas al ciudadano con mayor celeridad. Aunado a ello, las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial puede facilitar la recepción, tramitación y respuesta que los gobiernos le hagan llegar. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública plantea en su artículo 132 que, artículo 132, la respuesta a la solicitud deberá de ser notificada a la interesada en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 20 días, contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella. Excepcionalmente, adelante. El plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán de ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. Es decir, la ley, que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, ya nos arroja luz sobre el plazo prudente para que se dé respuesta a una petición consistente en 20 días como regla general y 10 más cuando existan razones fundadas y motivadas. Por ello, esta iniciativa legislativa
sugiere que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa homologuen los plazos señalados existibles para que se configure la negativa ficta. De ser aprobada la reforma, se conservaría un tiempo prudente para que las autoridades federales puedan formular respuestas a los ciudadanos peticionarios, pero además se homologarían 4 cuerpos normativos fundamentales para la vida pública del país. Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente proyecto de decreto. Primero, Compañeros, por favor, guardar silencio para que siga ¿puedo exponiendo el continuar, diputado. compañeros? Gracias, les agradezco la oportunidad de continuar con la iniciativa. Gracias, diputada, y gracias a mis diputado electores. Pérez Pavía. Primero, se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de 30 días el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Segundo, se reforma el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de 30 días. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien esperar a que ésta se dicte. Tercero, se reforma el artículo 3º, fracción 15ª de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Artículo 3º, el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. 15º, las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables, o en su defecto en el plazo de 30 días, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en el edificio del Poder Legislativo de Chihuahua a la fecha de su presentación. Atentamente, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputada presidenta.